Sí, en la parte exterior nos están ayudando a ubicar a Miguel Espinosa de FITAC. A Miguel de FITAC. Está entrando en este instante. Está justamente en la parte exterior, seguramente tomando un café. Ya lo traemos. Y mientras tanto, entonces, don Ramiro, podemos ir comenzando. Muy bien, don Ramiro. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hubo aquí un movimiento en la agenda. Vamos a empezar nuestro panel de la tarde alrededor de el mundo de exportaciones, que es uno de esos temas en los que Colombia ha tenido un crecimiento muy importante, pero que siempre que tenemos las discusiones llegamos a conclusiones alrededor de, pero todavía nos falta, hay esta o aquella oportunidad que no se ha aprovechado, etcétera. Contamos con 4 gremios muy importantes: el gremio del BPO y de la, digamos, inteligencia de servicios, exportación de servicios; el gremio cafetero, que además ha hecho un proceso de integración vertical espectacular y de agregación de valor espectacular. Lo que queremos hablar un poco de eso. Por supuesto, Javier representa el mundo completo de los exportadores y Miguel, que viene aquí en camino todo el tema alrededor de los retos logísticos, las posibilidades país, etc. Entonces comencemos un poquito en contexto general, y con eso preferiría empezar con Javier. Y es, Javier, cuando uno ve la historia de las exportaciones, y no nos vayamos muy lejos en lo que llamemos historia, pongámosle a esto, llamemos a historia unos 20 años, ¿cuál ha sido la transformación o la evolución del tipo de cosas que se exportan, del volumen exportado y eso, y más específicamente en la relación de Colombia con los Estados Unidos? Ramiro, muchas gracias. Un agradecimiento a María Claudia y a AmCham por la invitación. Felicitaciones por este aniversario, 70 años de trabajo en pro del relacionamiento entre Colombia y los Estados Unidos. Yo empezaría por señalar, Ramiro, que Colombia se caracteriza por no ser exportador. No es un país vinculado con la economía internacional. En buena medida porque el aparato productivo nacional se creó en el centro del país, pensando en el consumo interno. Entonces usted tiene la industria en Bogotá, en Medellín y en Cali, en ese triángulo. En Colombia hay más o menos 2 millones de empresas formales y solo hay 9.000 empresas exportadoras. 400 de esas empresas exportadoras, y para ser más exacto, 411 empresas exportadoras hacen el 91% de las exportaciones del país. Un país del tamaño de la economía colombiana, de la población de Colombia, que tenga 400 empresas exportadoras, es muy poquito. Cuando uno mira las exportaciones per cápita del país, si nosotros tuviéramos las exportaciones per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando por encima de los 100.000 millones de dólares. No llegamos a los 50.000. Es decir, exportamos menos de la mitad de lo que deberíamos exportar. ¿Y por qué? Pues porque hemos pensado eso en el consumo interno, porque vender en el mercado local es más rentable que exportar. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué hacemos? Pues parte de lo que se quiso con los TLCs, con las negociaciones de TLCs, porque usted recuerda en los años 90 dijimos la apertura, bajemos las barreras, se acabó la lista de prohibida importación, bajamos la licencia previa, bajamos los aranceles y los socios comerciales se quedaron con todas las barreras y aranceles arriba. Entonces empezamos a negociar acuerdos bilaterales, pero no desarrollamos lo que se denominó la agenda interna, y era cómo preparar internamente al país para aprovechar los TLCs en materia de infraestructura, cómo conectar los centros con los puertos. Seguimos con un sistema de transporte basado en camión, no tenemos ferrocarril, no tenemos navegación por el río Magdalena. Entonces tenemos la segunda flota más de transporte más antigua de Latinoamérica, es una flota ineficiente. Entonces los costos son muy altos. Entonces uno dice, un país así pues no puede mostrar éxitos en materia de exportación. Sin embargo, uno ve que sí se puede,
que es posible exportar manufacturas. Por aquí está presente un exportador de transformadores eléctricos a los Estados Unidos, Magnetron. Uno dice, ¿cómo es posible que Magnetron pueda exportar a los Estados Unidos creciendo a doble dígito transformadores eléctricos? O que pueda exportar también desde Pereira buses para los sistemas de transporte masivo. Pero pregúntenle a Alejandro qué le pasa si tiene que responder por calidad. Un transformador que se dañó en los Estados Unidos a los 2 años. La DIAN le dice, no, si lo quiere traer, págueme los aranceles. Con esa política uno no puede desarrollar un país exportador. Entonces necesitamos, primero que todo, desarrollar la agenda interna para aprovechar las oportunidades. Esta coyuntura que estamos viendo ofrece muchas oportunidades. Yo estaba ayer en Barranquilla y allá me decían, nos están llamando, nos están pidiendo cotizar, nos están pidiendo... Gente que estaba comprando en China está mirando a Colombia como un proveedor, pero tenemos que hacer la agenda interna, tenemos que hacer los arreglos internos para poder aprovechar esas oportunidades. Javier, esas 411 empresas exportan, y si te entendí bien el número, 50.000 millones de dólares, ¿sí? Más o menos, el 91% de los 50.000, pero vamos a quedarnos con eso como es, digamos, en órdenes de magnitud. De esos 50.000 millones, ¿cuánto es, digamos, agregación de valor? ¿Cuánto es simplemente agrícola, tal cual como salió de la...? En números redondos, sí, uno podría decir que es miti-miti. La mitad es minero energético, industria extractiva, porque ahí está petróleo, carbón, ferroníquel, oro, y la otra mitad es agrícola, manufacturas. Y los crecimientos en los últimos 2 años están en el sector agrícola y de manufacturas. Hemos venido creciendo. Entonces uno dice, hay posibilidades de que Colombia se convierta en un país exportador de productos agrícolas. El mundo sigue demandando alimentos. Y esta mañana lo mencionaban, o el embajador tal vez lo decía. China va a necesitar alimentos. China está urbanizando 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas que estaban produciendo en el campo y ahora van a las ciudades a producir manufacturas. ¿Quién va a alimentar a esa gente? América Latina, Brasil, Argentina, Uruguay y ¿por qué no Colombia? Tenemos que resolver el tema de la seguridad jurídica, de la tenencia de la tierra para poder desarrollar esos proyectos agroindustriales aquí. Ese proyecto de lograr que la economía campesina conviva con la agroindustria. Lo de la unidad mínima familiar y todo este tema. Está desde la negociación con las FARC en el Congreso, no se pudo sacar por fast track, pero allá duerme el sueño de los justos. ¿Cómo dar seguridad jurídica para poder desarrollar proyectos de gran magnitud en Colombia para participar de esa industria de alimentos? Y en la parte de manufacturas, indudable. Vale, yo continúo el panel un poco en línea con lo que tú abres como uno de los problemas grandes, que es el tema logístico. Y salto de una vez entonces a Miguel. Esta mañana conversábamos en algún otro lugar que Colombia pues se destaca por lo malo desde el punto de vista de infraestructura comparado con, ni siquiera con Latinoamérica, con el mundo. ¿Esto tiene solución? O sea, ¿cómo vamos a conectar los puertos con mayor eficiencia, etcétera? Bueno, muchas gracias, Ramiro, por la pregunta. Un cordial saludo para todos. Disculpas por entrar tarde al salón, pero hubo una falla en la comunicación allí. Pensé que se había cambiado el panel. Felicitaciones a María Claudia, a todo el equipo de AmCham. Pienso que si a eso le sumamos, Ramiro, obviamente todos los retos logísticos que enfrenta el país, no solamente en materia de infraestructura, sino en materia de interoperabilidad de plataformas informáticas. Recordemos que Colombia tiene un gran desafío en materia de lucha contra el contrabando. El contrabando sigue siendo un flagelo que afecta no solamente la financiación de los proyectos sociales del gobierno, sino al empresariado formal que obviamente decide apostar productivamente por la generación de una economía sólida para el país. Si no interoperamos los sistemas informáticos que, digamos, hemos hablado durante tantos años en esos escenarios, por ejemplo, el sistema informático de la DIAN, la ventanilla única de comercio exterior,
los puertos queriendo entregar información, Ramiro, hacia la DIAN, y la DIAN no le recibe esa información. Hablábamos un poco con el capitán Salas en Cartagena, el presidente del puerto de Cartagena, del grupo, y decía: Miguel, llevamos 25 años tratando de entregar información que es vital para que la DIAN pueda tomar mejores decisiones y hacer mejores perfilamientos de riesgo, para que los empresarios que están haciendo bien la tarea no tengan tantos tropiezos en sus procesos de importación y de exportación. Pero si le apostamos a los temas de modernización, que ya se están, digamos, vislumbrando un panorama, esperaría yo en el segundo semestre del año, primero del próximo año, ya algunas cifras y algunos resultados concretos en estos pilotajes de ese nuevo sistema informático que quiere sacar adelante la DIAN, si interoperamos esos sistemas informáticos. Pero algo muy importante, Ramiro, si realmente le apostamos a la capacitación y el robustecimiento del talento humano en materia logística y en materia de aduanas. Ayer tuvimos el enorme privilegio de lanzar un diplomado gratuito por parte de la DIAN, la Defensoría del Contribuyente y FITAC, con el apoyo de la Universidad Magdalena y la Universidad Cooperativa de Colombia, y en menos de 2 horas se habían inscrito 13.000 personas a ese diplomado de gestión aduanera. Necesitamos volver a enganchar a las nuevas generaciones en el entorno logístico. Somos muy poco sexys, realmente. La logística es un negocio que tiene dificultades, que tiene muchos retos. Las nuevas generaciones hoy día, Ramiro, realmente quieren hacérsela fácil. Es decir, yo quiero trabajar menos tiempo, quiero ser mucho más, dedicarme a redes sociales, a temas de plataformas, pero necesitamos nosotros como sector empresarial y sector de logística realmente volver a enganchar y volver a ser atractivos para esas nuevas generaciones que están viendo otro lado del sector logístico. Si sumamos esos 3 componentes, un trabajo articulado entre el sector público y sector privado, que creo que en este nuevo diálogo que hemos tenido con las autoridades, particularmente la DIAN, Javier lo mencionaba, en Barranquilla, en la costa Caribe, hay, digamos, un buen ambiente para entregar propuestas al gobierno, para entregar nuevas metodologías de trabajo a la DIAN, porque se nos viene, por supuesto, un cambio normativo que va a impactar muy fuertemente no solamente la logística local, sino la logística internacional. Ya estamos hablando de que varias aerolíneas en aeropuertos como el de Miami dicen: oiga, estamos preocupados por lo que viene a nivel de declaraciones anticipadas obligatorias, lo que viene con inspecciones en lugar de arribo, y creo que aquí podemos hacer una gran avanzada para mostrarle al país, mostrarle al gobierno, mostrarle a las instituciones que hay formas de ser eficientes, que no solamente se pueden probar en Colombia, sino que ya están probadas y comprobadas en otros ámbitos a nivel internacional, para que los empresarios, no solamente los locales, sino los que quieren hacer inversiones en Colombia, generar mayor empleo, puedan seguirse sintiendo de cierta forma seguros y con certidumbre jurídica en todo caso. El secretario de Desregulación de Argentina anda por aquí en algunos eventos. Anoche, casualmente, con Ana Karina lo tuvimos en una cena del ICP. Y una de las cosas que yo le oí decir era que ellos no estaban dedicados a simplificar la regulación, sino que arrancaban primero por ver si la regulación era necesaria. Es decir, miraban esto para qué y primero empezaron a cortar lo que era absolutamente no necesario. Hay adelantos en el gobierno alrededor de simplificar, cortar regulación innecesaria y algo muy editorializada, que pareciera que fuera al contrario. La semana pasada salió algo del Ministerio de Comercio con el tema de importación de vehículos de Estados Unidos, en el que vamos a recertificar la seguridad, como que sabemos más que ellos. Yo pienso que todo empieza por hacer un examen exhaustivo de para qué las normas, cómo desregularizar y, por supuesto, mirar cómo hacemos ese proceso de limpieza a nivel normativo. Aquí hay 2 aspectos muy importantes y hay una coyuntura en este momento en el país, seguramente quienes nos escuchan lo saben, digamos de memoria, es que estamos con un proceso regulatorio que está previo, está presto a ser, a expedirse resoluciones reglamentarias con los nuevos cambios a la operatividad aduanera, declaraciones anticipadas obligatorias, y lo que tiene que ver con las inspecciones en lugar de arribo y todos los temas de zonas francas. Pero hay un aspecto muy importante, Ramiro, que es lo que toca el bolsillo de los empresarios, que es el régimen sancionatorio aduanero. Hemos dado grandes discusiones, grandes peleas, si se quiere llamar de alguna forma, para hacerle ver al gobierno, hacerle ver a la DIAN en ese sentido, que menos es más.
y siempre comparamos la regulación sancionatoria en materia aduanera, la del Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene alrededor de 29 artículos en su régimen sancionatorio, es una normatividad sancionatoria aduanera. Aquí pasamos de 500 artículos, es una locura. Si queremos desregularizar realmente, darle más confianza al empresario, seguramente tendremos que hacer algunos cambios muy importantes en la estructura, no solamente tener un sistema mucho más robusto en materia digital, sino, por supuesto, apostarle a figuras como el operador económico autorizado, figuras que obviamente dan confianza, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo Colombia, Estados Unidos en materia de operadores económicos autorizados. Creo que hay vehículos, hay herramientas para que los empresarios puedan sentirse mucho más tranquilos haciendo negocios en comercio exterior, y desde los gremios estamos haciendo la tarea para mostrar esos modelos exitosos a nivel internacional. Gracias, Miguel. Ana Karina, tú estás en un gremio, digamos, que a mí me sorprende, es que como cada 2, 3 años toca cambiar la definición de qué es lo que hacen, ¿verdad? Hace ya bastantes años eran los call centers, pasó por BPO, pero hay un montón, es como exportación de conocimiento. Y uno ve pequeñas, medianas y grandes empresas exportando cosas fabulosas. Mencionaban Barranquilla, y en Barranquilla hay una empresa dedicada a hacer los diseños arquitectónicos de los edificios a los que Tecnoglass les vende las ventanas, pues llamémoslo así, para que casen, ¿verdad? Para que quede eso bien hecho, ¿verdad? Y hay gente exportando diseños dentales, de piezas dentales y de alineadores invisibles, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estatus hoy? Y si en esto sigue siendo una ventaja para Colombia el nearshoring, y qué amenazas tenemos, porque en el momento original del call center tenía mucho que ver con eso. Hoy ¿dónde estamos parados en eso? Bueno, primero, felicitaciones a AmCham por esos 70 años de liderazgo, a María Claudia, a todo el equipo, a todas las regionales. Creo que hacen que todos estos temas de exportaciones y además de comercio con los Estados Unidos sean absolutamente valiosos, importantes en las agendas de todos los gobiernos. Así que felicitaciones, y yo creo que se merece un fuerte aplauso por este ejercicio tan importante. Por otro lado, acabas de mencionar algo supremamente importante. Nosotros nos hemos venido definiendo, y yo siempre digo que soy el sector de BPO, y cada vez que nos cambian el nombre, no sé si es porque algún asesor quiere cobrar más por lo que estamos haciendo, pero finalmente lo que nosotros exportamos son servicios de valor agregado. Y obviamente al principio pues todo el tema de los contact centers fue por lo que realmente empezó este sector a conocerse. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que los servicios son cada vez más especializados. No tenemos el problema de la infraestructura vial, pero sí tenemos el problema de la infraestructura en temas de conectividad. Yo creo que eso es un reto supremamente importante de resaltar, y el gobierno no puede dejar de lado que si queremos seguir siendo competitivos, como lo acabas de mencionar, en temas de nearshoring y poder pegarle a nuevos mercados, tenemos que invertir en conectividad y no nos podemos dejar quitar este liderazgo, que en la región somos el tercer país más enfocado en temas de exportación de servicios de alto valor. Entonces, yo creo que tenemos un potencial importantísimo. Comparto la idea con Miguel sobre la inversión que tenemos que hacer en los nuevos skills que se necesitan. Tú bien decías, estamos exportando servicios de conocimiento, no solamente en diseño. Esta mañana tuvimos una reunión con una empresa de Filipinas que va a establecerse aquí para medir los techos de las casas a nivel mundial, para poder revisar cuánto le cobran los seguros a esa casa, cuánto miden, cuál es el terreno. O sea, de ese estilo son los servicios que se exportan tanto en BPO, KPO y ITO aquí en Colombia. Y un poquito la historia. Colombia ni aparecíamos en la balanza. Me acuerdo con Javier cuando hablábamos, nosotros no sabíamos ni siquiera qué era lo que era exportar servicios. Pasamos de 830 millones de dólares y hoy en día ya estamos alrededor de casi 3.000 millones de dólares en servicios, que realmente es una oportunidad importante. Este sector tiene 750.000 empleos directos formales y obviamente una capacidad de crecimiento interesantísimo. Entonces yo creo que hay muchos retos,
Primero, el tema de bilingüismo. Segundo, el tema de nuevos skills que tenemos en los temas de exportaciones. Tercero, aprovechar ese mercado de nearshoring. En Estados Unidos no somos temerosos, la cultura de exportación, también en servicios somos temerosos y no sabemos cómo llegarle a esos mercados. Entonces necesitamos más compañías que se echen al agua para poder conseguir esos nuevos negocios y llegar. Durante los últimos años, Colombia se ha posicionado como la joya de la región. Realmente aquí hay, si no logramos exportar o más café, que esperamos que mucho, o más productos y activos, en servicios tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Y creo que vamos por muy buen camino. Entonces, los retos importantes en infraestructura, los retos en skills, los retos en este caso inglés, pero también en portugués, que tenemos para hacerlo, y lo estamos haciendo a través de los gremios, y obviamente AmCham también nos ha acompañado en muchos ejercicios de formación, pues son muy valiosos para seguir conquistando nuevos mercados. Entonces, vamos muy bien. Cada vez que me preguntan si nos estamos reinventando, pues claro, nos estamos reinventando porque además hay una transformación tecnológica muy importante que nos obliga a tener nuevos servicios y que cada vez pues, los consumidores también exigen nuevos servicios, y obviamente Colombia va en la batuta en Latinoamérica. Vale, gracias, Cari. Vamos a hablar un poquito más de eso en un ratico. Germán, una de las cosas que decía Javier, que la dijo, pero yo pensé que era más importante que la logística inclusive, que es el tema para el desarrollo de las exportaciones agropecuarias, la reglamentación agropecuaria que permita explotar el campo, digamos, de una forma más industrializada. Uno de los grandes, dolores de Colombia, y por supuesto no soy ni siquiera lejanamente experto en el tema, es pues el mundo del minifundio, que no logras crear economías de escala que te permitan lograr tener un negocio a mayor escala con los beneficios que todos conocemos que hay detrás. ¿Por qué no nos das, por un lado, por favor, como un contexto de qué está pasando en Colombia y si esa hipótesis que yo tengo de que la escala es importante sigue siendo importante en lo que tiene que ver un poco con genéricos? Cuéntanos un poquito también en qué está el tema de la evolución del mundo de la exportación del café y hoy cuáles son los grandes retos. Gracias, Ramiro. Un saludo especial a AmCham y a María Claudia, felicitaciones, gracias por invitarnos. Un saludo especial también a todos los que me acompañan en este panel. Ramiro, el café sigue siendo el producto número 1 de exportación no minero. Y no quiere decir que única y exclusivamente exportemos sacos de café. También se ha venido haciendo algo bien importante desde el punto de vista de agregación de valor. Y la agregación de valor también lo hacemos con nuestros socios comerciales. Aquí en el país hemos traído, gracias al café, inversión extranjera directa, que ha venido a construir unas cadenas de abastecimiento que permiten entregarle parte del valor agregado y de ese recurso a la familia caficultora. Y como usted lo menciona, sí es muy claro que 550.000 familias en 842.000 hectáreas de café, pues eso es minifundio, ¿cierto? Es 1.5 hectáreas por productor. Pero de todos modos, los exportadores han venido construyendo comunidad, las cooperativas de cafeteros también han venido haciendo la economía solidaria para la transformación de café, para la venta de café de mayor calidad dentro del país y también para la exportación. Y además, ustedes lo conocen muy bien, la Federación Nacional de Cafeteros tiene una fábrica que se llama Buen Café, que hace transformación de 500.000 sacos de café. Nosotros exportamos 12.9 millones de sacos de café, creciendo 19%. La producción en los últimos 12 meses es de 14.99 millones de sacos, también con un crecimiento bastante importante. Sigue siendo la calidad nuestra bandera en el mundo de diferenciación, y para todos ustedes, sean o no cafeteros, sigue siendo Café de Colombia la marca que los representa cuando salen de este país, y eso nos complace, y queremos es que Buen Café siga exportando más café transformado y que Juan Valdez, que es la marca que maneja Procafecol, también siga expandiéndose en el mundo, y para eso tenemos también una oportunidad enorme. Incluso
estamos entrando en mercados que teníamos también temor muy posiblemente de entrar, Ramiro. En Brasil es el segundo consumidor de café del mundo. Y eso es bien importante y lo tenemos al lado. Y tenemos una oportunidad enorme de capturar esa demanda que hay en Brasil desde el punto de vista de experiencia en taza. Y queremos entrar, y este año 2025 nuestra misión es entrar a Brasil abriendo la primera tienda de Juan Valdez. Volver a México, volvimos a México ya, es exitoso el regreso y queremos obviamente hacer una expansión más agresiva en el mercado mexicano, expandirnos en Estados Unidos y llegar desde, yo le he dicho al equipo de la federación que lo que hay que hacer es cerrar el gap que hay entre el puerto y la alacena. Lo más importante es que penetremos hogares y que penetremos hogares con marcas que tengan el triángulo de café de Colombia. Y eso lo hemos venido haciendo con Juan Valdez, pero también, muy posiblemente lo han visto, hemos acudido también a otra imagen de Colombia, que es Sofía Vergara, para hacerle esa maquila de su marca y ya va a estar en Walmart, en Costco, con un producto 100% colombiano. Es decir, nosotros debemos entender, y gracias a este foro de AmCham, que Estados Unidos ha sido y seguirá siendo el mercado más importante para el café de Colombia. 40% de las exportaciones de café se van a los Estados Unidos. El siguiente país es 8%. Entonces ahí nos vamos dando cuenta y la tarea de la federación ha sido 98 años de diversificación de mercados. Hemos estado en Rusia, en Polonia, en todos los mercados, desarrollamos Japón, pero hoy sigue siendo Estados Unidos el mercado más importante y obviamente tiene mucho que ver, no solo con la construcción de marca que hicimos, ese trabajo bien importante de darle a un commodity una marca que es Café de Colombia, sino también al nearshoring. Es importante entender que estando cerca de ese mercado, pues lo atendemos de una mejor manera y tenemos esa capacidad con todas las personas, todas las empresas que hacen parte de Asoexport, que exportan el 80% del café colombiano, de encontrar todos estos mercados en los cuales el café de Colombia es apetecido, pero seguimos buscando más. Ramiro, y ustedes hablaban, y Javier ahora nos decía, en medio de las dificultades logísticas, porque para nosotros las dificultades logísticas creo que son bien grandes, es que 611 municipios en 23 departamentos producen. Vías terciarias, hoy mencionaron el número de kilómetros que hacen falta de vías terciarias, 140.000 kilómetros de vías terciarias. Nos hace mucha falta eso. Nosotros como Federación de Administradores del Fondo Nacional del Café hemos incluso participado en la construcción de país. Pero eso también tiene algo que no han mencionado aquí y que yo nunca me voy a cansar de decirlo. Yo soy un pequeño caficultor también y la inseguridad es algo que nos está matando. Hoy tenemos una buena productividad en el campo, hoy tenemos una producción, una buena exportación, hoy tenemos buenos precios, pero la inseguridad, la extorsión está amenazando el renglón más democrático de la economía colombiana, que es el café, que tiene una cosecha de 20 billones de pesos que se irrigan en 611 municipios. Entonces, uno no puede cosechar esperanza cuando lo acecha el miedo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, que nos vengan a decir que es que son aisladas las cosas, no es cierto. Nosotros sí sabemos que en el territorio hay una complejidad de inseguridad que necesitamos que se resuelva para proteger el renglón económico más democrático de Colombia. Y hoy estos grupos fascinerosos están acechando al campesino cafetero. Así tengamos una institucionalidad muy sólida y muy fuerte. Pero hoy tenemos una necesidad de que vuelva la seguridad al campo, porque de lo contrario no habrá producción y estaríamos amenazando el renglón económico más importante. Yo creo, Germán, que ese es un comentario muy al lugar y creo que tenemos que aprender a volver a tener las conversaciones difíciles, que no significa oponerse, significa trabajar juntos y entender cuáles son las realidades, volver a tomar decisiones desde los datos, desde las cifras, de las realidades y no desde la fantasía, que quizá un poco nos hemos sentido intimidados desde el sector privado y de nuevo hablo por mi propia actividad a la hora de tener las conversaciones, ¿verdad? Porque estamos pasando momentos muy difíciles en ese sentido. Antes de cambiar, el éxito del café
¿tiene algún otro producto, hay algún otro producto de producción agrícola nacional que pueda ser replicable, que pueda ser vendido con agregación de valor? Entiendo que ha habido o que hay algunas cosas en cacao, un poco con lo que ha logrado también cacao en Ecuador, pero muy lento. ¿Hay alguna otra vaina que se pueda vender con valor agregado en agrícola? Ramiro piensa que yo soy ministro de Agricultura. No, mire, sí sabemos perfectamente que hay unas oportunidades enormes en el mercado colombiano en términos agrícolas. Creo que para todos nosotros ha sido algo bien importante. Hoy mencionaron incluso la oportunidad que supone el maíz, el sorgo y la soya, volver a ser, digamos que productores, pero productores competitivos. Es que eso es lo que ha venido ocurriendo. Si nosotros no somos competitivos contra Brasil en soya, pues no podemos producir soya. Si no somos competitivos en maíz contra Estados Unidos, en productividad por hectárea y en costos, pues no lo vamos a lograr nunca. Café ha sido un ejemplo de lo que podemos construir basado en la institucionalidad, en la investigación y desarrollo, en tener las variedades adecuadas, en acompañar con extensionismo, en tener una garantía de compra, en promover una marca que es el Café de Colombia. Yo creo que la Federación de Cafeteros tiene un récord de haber hecho lo que cualquiera de los otros productos agrícolas podría hacer. Y sabemos que el cacao tiene una oportunidad enorme. Yo creo que todos han visto ustedes cómo ha crecido también el precio del cacao en el mundo, la cotización. No hay cacao. Lo que está ocurriendo en el café hoy es un tema estructural, no es un estornudo de Brasil, como hay veces tienden a decir. Es que en este momento el consumo de café en el mundo es de 170 millones de sacos. Y esos 170 millones de sacos tiene en el origen 170 millones de sacos igual. Es decir, tenemos un peligroso balance entre oferta y demanda, y por eso se está generando una incertidumbre de precio y no hay inventarios porque se acabó el muro, se cayó el muro de Berlín, se acabó el pacto de cuotas, no hay inventarios en ningún lado y esto ha generado esta incertidumbre. Quiere decir que hay oportunidades, Ramiro, y ahí yo creo que esto nos tiene que llamar a ser positivos. Nosotros desde la Federación hemos siempre sido positivos, entendemos que la oportunidad para la familia caficultora está en la transformación del café, en el recorrido en la cadena de valor, en llegar a los mercados y satisfacer lo que quiere el consumidor en cada uno de los mercados. Cacao tiene algo bien importante y lo vivimos muy de cerca porque estamos muy cercanos en el piso térmico, pero incluso, Ramiro, hay una oportunidad de café en la altillanura y eso siempre lo hemos hablado y con Javier también, una oportunidad de pronto de la robusta. Y lo que hemos dicho es, hagámoslo, pero hagámoslo bien. No vendamos pajaritos, no llenemos esto de humo, materialicemos, hagámoslo bien, políticas agrícolas que acompañen, que tengan seguridad jurídica y que atraigan capital privado para que desarrollemos el mundo del café. Mucha oportunidad. Y yo termino con la frase que trato de decirle al equipo y a todos los de un gremio que nos honramos de todo lo que hemos hecho en el pasado, y la nostalgia del pasado siempre es el ancla para ver el futuro, y el café tiene más futuro que pasado. Estoy convencido de eso y vamos a trabajar para esto. Una vez requiera. Gracias. Javier, entremos y hablar un poquito más de TLC, va a irnos un poco más, digamos, en la situación de comercio con Estados Unidos, y pues todos conocemos con algún nivel de detalle, digamos, los últimos movimientos de arancelarios impuestos por Estados Unidos. Entendemos, al menos de forma general, lo que el presidente Trump propone, pero de alguna manera Colombia estaba mostrando un desbalance que fuese dañino, por ejemplo, para con los Estados Unidos. ¿Había alguna cosa que había que corregir en el TLC para que Estados Unidos no sintiera que Colombia, vamos a decirlo coloquialmente, estuviese aprovechándose de Estados Unidos? A ver, yo creo que hay que empezar por señalar que en esta coyuntura la gente le pregunta a uno de qué vale tener un TLC si se lo pasan por encima. Y uno recuerda lo que pasó en la primera administración Trump cuando subió los aranceles al acero y al aluminio, que incluyó a Colombia. Y entonces nosotros le dijimos, oiga, pero nosotros tenemos un TLC, debería respetar. Y él fue muy claro en señalar, es que esto es por consideraciones de seguridad nacional. Y hay una cláusula en el GATT y después en el marco de la OMC que permite
que por razones de seguridad nacional los países puedan pasar por encima de los acuerdos. Y a eso se ha pegado el presidente Trump. Entonces uno dice, el TLC se mantiene, pero hay una razón de seguridad nacional. Él lo pone en términos de migrantes y en términos de droga que me llevan a suspender temporalmente la desgravación. Cuando llegó este gobierno, dijeron, vamos a renegociar el TLC, porque Colombia tiene una balanza deficitaria con los Estados Unidos, y entonces vamos a renegociar. Y nosotros decíamos, es absurdo, eso no es el momento político para hacerlo, porque lo que uno ve en la administración de los Estados Unidos es proteccionismo. Lo vimos en la renegociación del acuerdo del NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. México perdió ventajas que tenía. Colombia en el TLC nuestro puede importar materias primas de terceros países, procesar y con el 35% de valor agregado nacional le otorga origen para entrar con 0% de arancel a los Estados Unidos. México le pusieron 75% de valor agregado nacional en los carros. Entonces uno dice, vamos a exponernos a eso, porque renegociar es abrir el tratado para ponerlo sobre la mesa y todo es negociable. Lo que dijimos es, podemos revisar el acuerdo en el marco de lo que contiene el mismo acuerdo, la comisión administradora, donde se pueden mejorar las cosas. Y creo que eso sigue vigente. Yo no veo oportunidad, particularmente en un Congreso mayoritariamente republicano, proteccionista en este momento, que digan, le vamos a aprobar a Colombia un nuevo TLC mucho más ventajoso para Colombia. Absurdo. Entonces, sí, creo evidentemente a nosotros nos funciona mejor, déjeme como estaba, ¿sí? Sí. O sea, no lo... Y lo que uno debería buscar ahora y mañana que empiezan con el USTR es cómo eliminar ese 10% de arancel que hoy tenemos. Porque nosotros no deberíamos ser objeto, según la tesis de ellos, no tenemos déficit para los Estados Unidos, superávit. Y ellos lo que buscan es equilibrar la balanza. Entonces, ¿qué van a hacer? Claro, están los irritantes comerciales, pero los irritantes comerciales ya se pueden manejar, porque en buena parte son cosas que podemos resolver aquí internamente sin mayor lío, pero hay necesidad de una decisión política. El lío es que cuando usted tiene una decisión política que no favorece lo que quiere el país, entonces ahí tiene complicaciones. Ramiro, no tenemos equipo negociador, no hay ministra. Bueno, desde hace año y medio no hay ministro de comercio. El señor que había no sabía absolutamente nada de comercio. Entonces, ¿qué hizo? Absolutamente nada. Y ahora esta señora tampoco sabe de comercio. Entonces uno dice, ellos son los que van a negociar. A mí me da mucho miedo. Y me da mucho miedo lo que publicó el presidente Petro en su Twitter, que vamos a hacer acuerdos comerciales con China. ¿Qué van a negociar con China, por Dios? A uno le da mucho susto que sin tener una estrategia comercial, y vean la carta de este ex canciller diciendo, yo no me pude reunir nunca con el presidente para definir una estrategia, pues no solamente diplomática, comercial tampoco. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a negociar? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestros intereses? ¿Dónde están las líneas rojas? ¿Cuáles son los sectores sensibles? ¿Cómo coordinamos con el sector privado, que es el que conoce, sufre esto? No, ellos son absolutos y van a hacer acuerdos. Entonces, a uno sí le da mucho miedo ese camino. ¿Y no saben que no saben? Pues, pues lo peor es que creen que saben, ¿no? Creen que saben. Y un poco lo pregunto por eso, en la línea de cuánto de esto es simplemente un pensamiento ideológico por encima de la práctica, ¿verdad? Pensando que las cosas funcionan como creen y no como funcionan. Empezando, la diferencia entre renegociar y revisar, esencial. Y de entrada se equivocaron.
Fueron a la embajada de los Estados Unidos a decir, queremos renegociar. Y el embajador encargado le dijo, ¿qué quieren? ¿Qué? No entendía. No saben la diferencia entre consulta y controversia. La ministra encargada en días pasados nos dijo, la Comisión de Libre Comercio. ¿Cuál es la Comisión de Libre Comercio? Eso no existe. Ah, no, Comisión Administradora. Entonces, si usted no maneja ni siquiera la terminología, a mí me da mucho miedo. Se nos acabó el tiempo, nos dicen aquí, pero yo quiero como pasar un par de cositas rápidas. Una muy del tema de logística, y es, más allá de la logística interna, Colombia, que sabemos que tenemos un reto inmenso y que yo no lo veo fácil, ¿verdad?, ponernos al día con eso. El tema portuario, ¿cómo? Un resumen rápido, ¿cómo vienen los dos puertos de Urabá? ¿Cómo viene Picici y Puerto Antioquia? ¿Hace sentido el puerto de Aguas Profundas de Barranquilla? ¿Hace sentido mantener el puerto? ¿El río Magdalena va a servir para algo? Empecemos el otro panel. Pienso que Puerto Antioquia, al cambiar su estrategia, no solamente vender un puerto, sino vender una región, creo que está tomando una decisión acertada en ese sentido. Alejandro Costa creo que tiene muy claro el objetivo de conquista de nuevos mercados internacionales, de mejoramiento de tiempos y de reducción de costos de varios polos de industria en el país, obviamente Antioquia, eje cafetero, etcétera, pero uno debería tomar experiencias internacionales. El puerto de Aguas Profundas en Barranquilla, recordemos, Ramiro, hace 2 años, 3 años, con la anterior ministra de Transporte, Ángela María, no pudimos resolver el tema del dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Hoy, por fortuna, la naturaleza nos está tratando bien, pero ¿qué va a pasar cuando esas condiciones nuevamente se pongan, digamos, en contra de esas profundidades que necesita el puerto de Barranquilla y todos los que vayan a construirse y los proyectos que salgan adelante? Hay experiencias exitosas en todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de conocer Puerto Chancay con el nuevo director de la DIAN, un puerto que obviamente va a ofrecer unas ventajas muy importantes para esos negocios con Asia. Pienso que hay experiencias internacionales que debemos retomar, debemos capitalizar y obviamente en beneficio de los empresarios, en beneficio de los importadores y exportadores del país, Ramiro. Pero Ramiro, un señor. dato, Cartagena, primer puerto latinoamericano en eficiencia, 4º a nivel mundial. O sea que hay cómo. Sí, hay cómo. No es que llenarlos a ver si son tan Cari, por último, porque no me lo perdonaría yo a mí mismo no preguntártelo, impacto de eventual reforma laboral con cara de consulta en el negocio de exportación de servicios. Sin comentarios. No, pues. Eso es Siguiente para otro panel. pregunta. El Siguiente pregunta, no, yo creo señor que periodista. ahí dice tiempo agotado, muchas gracias. Políticamente correcto, yo creo que. Menos mal vino Javier. A ver, nosotros, el país no está preparado el país no está preparado en este momento para una reforma laboral de las dimensiones que el gobierno tiene preparado. Yo creo que eso sería catastrófico para el sector servicio y para muchísimos otros sectores que trabajan 7x24, no tiene flexibilidad laboral, en fin, o sea, nos da para temas de conversación, pero creo que sería absolutamente catastrófico para el sector y obviamente para los más de 800,000 personas que trabajan de forma formal y los empleos directos de este país. Bueno, muchas gracias a los 4. Hubiésemos podido hablar toda la tarde del asunto. Para mí la conclusión es que nos hace falta volver a poder tener las conversaciones sensatas en pro del país por encima de las ideologías. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que seguir caminando en ese sentido porque la posición de sí no nos va a llevar a ninguna parte. Estamos dispuestos. Muchísimas gracias, Ramiro, y pues las puertas de AmCham siempre abiertas para este tipo de conversaciones constructivas en pro del país, en pro del comercio exterior.